La voz de los protagonistas. En Contextos. Antonio Miranda, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la época, que es las graduaciones. Las graduaciones y sobre todo en los jóvenes, el grado de alcoholismo que luego se presenta en este tipo de situación. Hay que entender la graduación, luego la utilizamos mucho como el festejo, como la pachanga, como una situación de la que hay que disfrutar. Sería en esencia eso, pero tenemos una parte psicológica que es bien interesante en una graduación. Una graduación es una pérdida. Y cuando tenemos una pérdida en una sociedad que tiende al alcoholismo, pues hacemos del alcoholismo una fiesta y un medio de justificación. Y al final de cuentas tenemos tragedias, cosas que pasan, que sentimos que son circunstanciales y en realidad están muy relacionadas con la situación del alcoholismo, que son broncas, culpas, dificultades entre las personas. Y ahora los jóvenes que están organizando fiestas, graduaciones, after y todo lo demás, habría que ponernos a pensar un poco si en las graduaciones y el nivel de alcoholismo no estamos contribuyendo como sociedad y como padres a detonar estas situaciones que los adolescentes, tampoco tendríamos que irnos a los tiempos anteriores donde decíamos, es que en mis tiempos era diferente. Sí era diferente un poco, ahora ya los chavos están mucho más actualizados, mucho más desinformados, diría yo, y sobre todo mucho más ansiosos y mucho más solos, lo que hace que el alcoholismo sea una situación alarmante ya en muchos de los jóvenes actualmente. Ahora, siempre las graduaciones, cuando menos desde que yo tengo memoria, han sido así como que un sinónimo de pachanga, de fiesta. Sí. Y siempre ha habido alcohol. Sin embargo, sí es cierto que en las nuevas generaciones como que eso se ha disparado, y sobre todo, como lo ha reconocido el Centro de Integración Juvenil, las edades en que se inicia con el alcohol son más tempranas que, en las generaciones anteriores, ¿sí? Porque ahora ya nos encontramos con niños de 9, 10 años que se inician en el consumo del alcohol. Incluso quedé sorprendido cuando una sobrina mía me decía que hicieron una graduación de primaria, se fueron a la casa de un amiguito, ¿sí? Y había cerveza, o sea, en niños egresados de primaria. ¿Qué va a suceder en los de secundaria y preparatoria? Ahora, ¿cuál es el impacto psicológico en este sentido en las nuevas generaciones? Pero mi pregunta va en el sentido que decías tú que es una pérdida. Sí. ¿Por qué una pérdida? La pérdida, de la adolescencia, o la pérdida de la etapa de estudiantes, o qué se pierde ahí. Sí, de hecho es que se pierde la estructura, la comodidad y la seguridad. En términos prácticos, que se pierde lo rutinario. Entonces, si una de las cosas que tenemos nosotros en México es el hecho de perder, terminamos luego sufriéndola. No nada más, toda pérdida trae dolor, y ese dolor no se maneja. Si ustedes recuerdan y le preguntan a la gente, ¿cuál es la etapa más bonita de tu vida? Mucha gente, 50 años, 60, diría, la prepa fue la más padre. Estadísticamente es la más padre, porque es cuando más autonomía se tiene, pero cuando se pasa a ser un adulto, hay que recordar que las escuelas luego no están programadas emocionalmente, sino en base a las necesidades académicas. Y emocionalmente un chavo de 17 años, graduado, 18, vamos a hablar de los prepos, pues no tiene la capacidad maduracional emocionalmente como para definir incluso qué carrera va a estudiar. Entonces, manejar una pérdida generalmente trae un luto, trae dolor, trae enojo, trae euforia. Entonces tenemos chavos que no nada más empiezan a tomar desde pequeñas o de edades muy pequeños, sino durante un buen lapso. Entonces estamos hablando ahorita de chavos que están por graduarse
y ya están tomando. Entonces tienen despedidas, como 25 despedidas. Lo que en Lupe Reyes, pero en junio. Exactamente, es un Lupe Reyes adolescente. Entonces los chavos lo que están haciendo es evitar enfrentarse. Realmente, digo, eso es que es lo que está evitar enfrentarse a la realidad. Entonces, como tenemos una sociedad alcohólica que promueve este tipo de conductas, terminamos generando una bomba. Me decían el otro día, oye, Toño, estás exagerando. Bueno, agréguenle el calor. Agréguenle la idea esta de... Hay mucha gente que dice, es que alcoholizado se violenta. Es que nada más cuando toma. Esa es una manera de justificar luego las conductas violentas que están asociadas también al alcohol. Sí es un detonante, pero no es la causa. Entonces lo que tendremos que hacer aquí como padres de familia es, ¿qué tan indispensable es hacer 25 graduaciones? ¿Qué tan indispensable es llenar la mesa de botellas de alcohol a la chava o al chavo que le toque recolectar todas las botellas que tienen los chavos para el after? O sea, luego ves graduaciones que se supone que deben de estar festejando y a los chavos cayéndose, chocando, o una teniendo tragedia, accidentes. ¿no? Exacto. Para que recuerdes muy bien qué fue lo que ocurrió en esa despedida. Exacto, entonces terminamos hablando de la pérdida muy a la mexicana. La pérdida tiene que sufrirse y no, la pérdida tiene que disfrutarse porque hay un logro. Terminaste la prepa, terminaste la secundaria, pasas a una nueva etapa donde vas a aprender cosas más interesantes. Además que volvemos a la nostalgia, a la melancolía que tenemos en México y decir, ay, qué padre la prepa, ¿no? Entonces vamos a hacer una fiesta retro cuando tenemos 80 años y todos los fines de semana una fiesta retro. Entonces estamos tratando de no olvidarnos de aquellas etapas maravillosas. Fíjate que el día de ayer justo me tocó ver como un capítulo de esta serie que es buenísima, de los años maravillosos. No sé si la recuerdan, ¿no? Y justo abordaba el tema de cómo pasaban el último verano cuando iban a salir ya de la secundaria, este trío de amigos, ¿no? Winnie, Paul, y Kevin, y entonces, bueno, que hubo unos desajustes, pues, previos en su relación por esta salida, porque ya finalmente ellos ya estaban terminando una etapa importante, pero como que todavía no lo hacían propio, ¿no? Y había rencor, y había frustración, y se reprochaban cosas, hasta que, bueno, llega un momento donde entienden, ¿no? Que por distintas cosas que les ocurren ahí en el capítulo, entienden que, pues, es el fin de una etapa, que el momento que están viviendo es único, es irrepetible, y entonces hay que enriquecerlo, hay que valorarlo, hay que nutrirlo con buenas experiencias, y deciden pasar pues el mejor verano del cual se habían acordado, ¿no? Y que dejan esa huella. Entonces es como ir cambiando esta mentalidad de me despido como Pepe el Toro, pero ¿por qué en lugar de no despedirte como Pepe el Toro, buscas enriquecer esa etapa tan linda de tu vida porque sabes que ya no se repetirá? Como ser conscientes de que hay momentos que no se van a repetir y por lo tanto tenemos que vivirlos, ¿no? Claro, eso contrasta, digo, es excelente el comentario que haces aquí porque se contrasta con lo que piden los chavos actualmente. Los chavos demandan placer inmediato, que todo esto se repite, que nunca se va a acabar y tienes que vivir intensamente, que al cabo van a pasar 20 veces estos momentos, ¿no? Entonces tienes novias light, relaciones light, carreras light y todo light. Entonces imagínate, dejas de lado un chorro de eventos que deben de ser tremendamente significativos, que enriquecen tu vida y que lo tienes que pasar más en vivo, más disfrutando, más sintiendo. Yo le digo mucho, incluso a las parejas, ¿no? Que me dicen, es que tenemos mejor sexo alcoholizados. ¿Vieran que es más padre sin alcohol? Vives más, sientes más. Nada más que le dices esto a un chavo de 16, 17, va a decir, ay, ese viejillo, ¿qué? O sea, ese viejillo ya, sus tiempos ya pasaron. No, es que los chavos de ahora necesitan vivir incluso los duelos, llorar, hablar con el amigo, con la amiga, decir que los vas a extrañar. Y es una etapa difícil entrar a la universidad. Es decir, oye, es la primera elección que tienes importante en tu vida y quizás todavía no sabes ni ponerte el pantalón correctamente. Entonces, sí creo también como padres, como profesores, como maestros incluso, tenemos que hablar con los chavos de esto. Por eso los chavos incluso 5 días, 20 días antes están de genio. Están hartos. Los papás también están de genio. Implicar que un hijo
ya no tiene 3 años, ya no tiene 5 años, ya tiene 17 y ya se va a la universidad, pues es decir, estás envejeciendo y el hijo ya dejó de ser un bebé, entonces es otra pérdida. Y volvemos a algo que hemos platicado en algún otro momento, pues la vida, la única constante que tiene es la pérdida, no la constancia. Y también otro factor, no sé, que pudieras aportar a ello, el hecho de cómo ha variado la actitud de los adolescentes y los jóvenes de acuerdo con las generaciones, ¿sí? Sí. Se dice que la generación de los baby boomers era más madura que la generación de los millennials y que la de la generación X, es decir, conforme van llegando las nuevas generaciones, el proceso de madurez se va tardando más. Sí. Incluso a los millennials se les dice que ellos tienen más arraigado el síndrome de Peter Pan, sí, que siguen siendo unos adolescentes a los 35 años. ¿Y cuántos adultos de 35 años siguen viviendo con sus padres todavía? ¿Qué podrías aportar a ello? Sí, la generación de antes era un poco más temerosa. Estaba gobernada por el miedo, por el temor, se tenía ese tipo de situaciones. Cuando tú en un proceso de duelo no incluyes el dolor, tiendes a repetir eso constantemente. Entonces, si tú no vives, que son lo que tienen los millennials ahora, ¿no? La generación X, si tú no vives lo que pierdes, jamás te diste cuenta que se fue. Entonces Exacto. Piensas que ahí está. Es como tener a un muerto. Se murió un pariente mío hace 10 años y tengo el cuarto intacto y tengo su ropa intacta, entonces estoy negando una realidad que no me va a permitir ver los momentos que estoy viviendo. ¿Qué tienen los millennials? Van retrasando, entonces hagan de cuenta que es como si estuvieras en universidad y debieras estadística de secundaria. No te vas a graduar de la universidad, tienes que llevar la estadística. Entonces no estamos acostumbrados a hablar del dolor, y del dolor el alcohol es un excelente remedio, malo, muy malo, para evadir. Para entonces, aturdirlos, ¿no? Confundirlos. Luego a mí me pasa en la experiencia como docente que es bien curioso lo que hacen, porque están a punto de salir, entonces están renegando de toda su etapa de universitarios, ¿no? No les parece, no les gusta, ya quieren salir, que las tareas, que si tesis, que si todo esto les molesta mucho. Entonces un día me quedé platicando con ellos y les dije, ¿por qué no disfrutan? Porque ya a la hora que se acercan al mundo laboral, lo que va a pasar es que ahora te vas a quejar del mundo laboral y entonces vas a estar añorando los momentos que tuviste en la universidad. Ay, no es cierto, Miss, ¿cómo crees? No, ya queremos salir, nos queremos comer el mundo, queremos ver tantas cosas, en fin, optan por este camino, incluso algunos de adelantarse, ¿no? Y ya estar en el ambiente laboral antes incluso de salir. Y justo a 1 año o 2 años después veo sus comentarios en las redes sociales y son: extraño tanto a mi universidad, los momentos que viví con mis compañeros, ¿no? Apenas tienes 1 año de haber egresado. Entonces, ¿cómo son estos duelos, no? ¿Cómo los vamos pasando para otro momento cuando hay que darnos la oportunidad de vivirnos? Y las sociedades tienen que ver mucho con la psicología, con sus ídolos que tienen. En México los ídolos que tenemos están muertos. O sea, es melancolía por Pedro Infante, melancolía por la gente que ya se fue. Luego la gente que ve el fútbol dice que Hugo Sánchez ya no juega. Jared Borghetti, digo, excelente persona, ya no juega. Pero y el ídolo mexicano lo criticamos. Decimos, algo hizo, es palero, es barbero. Y tenemos otras sociedades, digo, tiene muchos defectos, pero la sociedad norteamericana admira jugadores de básquetbol actuales, a jugadores figuras de fútbol. De la natación, ¿no? Exacto, Tom Brady que está todavía jugando, o sea, no están diciendo que Dan Marino o Joe Montana. Entonces estamos hablando de gente que vive el presente. En la medida que podamos vivir el presente, vamos a generar nostalgia, no melancolía, pero somos un pueblo melancólico y la melancolía nos lleva al alcoholismo directamente. O sea, tiempos pasados fueron mejores, no puedo hacer nada por mi realidad.
Entonces esto nos lleva también a esquemas de gobierno autoritarios donde te dice el gobierno, yo te voy a decir lo que tú necesitas que en las tiendas de conveniencia existan los Six o el 12 de cerveza cada vez más barato. Alivia tu calor con una cerveza, alivia tus penas con una cerveza, vamos a tomar, vamos a platicar, y la realidad es que en el fondo es vamos a evitar para que no nos duela. ¿Cómo pueden entonces los padres acompañar estos procesos de los jóvenes, ahorita que están a punto de salir? ¿Qué recomiendas? ¿Qué es lo mejor? Mira, yo siento que ahorita ya es mucho como de urgencia, ya los papás tratan de llegar con los hijos a comunicarse antes de la graduación y no lo hicieron antes, entonces es y como... es para comprarles cosas, ¿no? O para castigarlos. Entonces esta generación no funciona con el miedo, esta generación necesita cercanía. Me decía el otro día un papá, es que, pues ¿cómo voy a poner a jugar yo Xbox con el chavo si yo luego me matan o no le sé? No, yo me acuerdo del Atari. No, es que te tienes que involucrar. O los papás que dicen, es que yo convivo con mi hijo. Ay, ¿qué convives? Lo llevo a las luchas. Ah, oye, ¿ya a él le gustan las luchas? No, de hecho le caen gordas, pero convivimos. O sea, estamos viendo a los papás desde nuestras carencias. Y hay que acercarnos al mundo de los chavos. Y a través de ese acercamiento el mismo chavo te va a decir y el mismo chavo te va a enterar. Pero ya ahorita que las mamás están viendo en la mesa de la sala 25,000 botellas, ya es demasiado tarde. Ya el hijo, si le dices que no, de todos modos se va a salir porque ya lo va a ver como una imposición y no como algo que le conviene. Entonces vamos a participar. Bueno, ¿qué acciones serían ahí las más recomendables? ¿Estar cerca, con vigilancia? ¿Cómo podría ser un padre de familia? Digo, porque de repente asusta, ¿no? Seguramente ya todos están viendo las botellas ahí en el comedor. Dice, ¿cómo que ya no puedo hacer nada? Entonces, ¿qué es ese espacio donde sí podrían actuar? Y generarle un día, ¿no? No generar 25 días y generarle límites y decir, sabes que hasta esta hora te espero, ¿no? Hay gente que luego está en un pequeño antro y luego se van a un hotel y ahí se quedan. Es bueno porque está controlado. Que no salgan, que no vayan manejando, que tengan mucho cuidado con los accidentes, o sea, es una pérdida importante y hay que hablar de esa pérdida con los hijos. Van a decir, ay, suena ridículo. No, es una pérdida. Ya no son los mismos chavos de antes, ni nosotros somos los mismos papás. Y si asumimos ese compromiso, se puede hablar, aunque se le escuche raro, porque yo he escuchado muchos papás que dicen, ¿y luego qué voy a hablar con él? Pues, ¿cómo te sientes? Que lo quieres, que lo estimas, que lo valoras, que sabes que pues está siendo responsable. ¿Y luego qué me va a decir él? No, lo dejan pasar y luego ya quieren hablar los padres con el ataúd ahí enfrente o con el hijo ya sin una pierna. Digo, yo estoy tratando de no sonar como anuncio de alarma de antes, pero sí creo yo que los chavos están tomando decisiones. Digo, si tenemos una fiesta de primaria con alcohol, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? Diría el Buki. Imagínate en una fiesta de kinder, tú tráete el whisky, pues yo me traigo el... Simplemente la forma en la que conducen, ¿no? O sea, ahí ya refleja muchísimas cosas, porque si conducen a esa velocidad en un auto que seguramente no es de ellos, pues quiere decir que ahí hubo un acto omiso de una de las partes, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hablabas de qué hacer, los ejemplos, ¿no? Los papás tomando todos los días, manejando a esa velocidad, o sea, violentos, golpeando a la mamá, diciendo que hay que ser respetuosos y ni pelando a la mamá, teniendo 25 novias. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es sí ser demasiado mal ejemplo, ¿no? No fumes con el cigarro en la boca. O sea, creo que también tenemos que concientizarnos los padres de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. No perfecto, pero con buenas intenciones. Pues muy interesante. Toño Miranda, ¿algún punto de contacto? Sí, como no, el teléfono del consultorio es 204-7113. Gracias, Antonio. Al contrario. Psicólogo.